Marketing Online, episodio 1982. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy episodio 1982 del martes 14 de diciembre de 2021, programa que vamos a dedicar a los otakus, a los fans del anime, del manga. Bueno, también tiene una connotación un poco más negativa en el caso de algunos otakus que no salen ni de la habitación y es un problema en Japón, pero no vamos a entrar en esos detalles. Básicamente yo me considero otaku, porque me gusta el manga, el género manga, leo mucho y un pelín mangaka, que es el que dibuja manga. Lo que pasa es que esto lo hago como hobby y no lo va a saber nadie. En todo caso, desde aquí un abrazo a todos los lectores del género manga. Señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a analizar una idea de negocio que quizás va a ser vuestra idea de negocio. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Desde la gestión, la optimización, el crecimiento, el lanzamiento, ¿por qué no?, el día a día, el marketing, la programación, el copy, todo. Ya sabéis que cada semana hay un nuevo curso, que cada día hay 2 nuevas clases. Y esta semana estamos con el curso de vídeo y live streaming de Facebook. Streaming, se tiene que decir así, como muy fashion. Streaming. Esta mañana veremos Facebook Creator Studio y esta tarde veremos los formatos de vídeo y sus características. Recordad que este curso se centra en el vídeo on demand, es decir, vídeos que están ahí colgados y los puedes ir viendo, y el vídeo live, en directo, el streaming, en Facebook. Además, si os suscribís, tenéis acceso a las ideas de negocio en boluda.com/ideas, a las ofertas de trabajo en boluda.com/encargos y a 3 meses de hosting gratuito. Y ahora sí, señores, sin más dilación, vamos a escuchar a Fran y a Óscar, que se pasaron por el emo. Bien, pues soy Fran Lledó, soy desarrollador WordPress especializado en academias online y membership sites. Espero que después del evento de hoy todos tengáis mucho hype en montar membership sites, y si queréis ayuda y no queréis hacerlo vosotros, me podéis encontrar en tuapempresa.com/contacto o en el mail fran@tuapempresa.com. Muchas gracias. Muy buenos a todos, soy Óscar y si os gusta el tema del poder del secreto, la ley de la atracción, debéis pasar por mi canal de YouTube, que lo encontraréis en www.elpoderelsecreto.com/YouTube y verás como todo te va mucho mejor en la vida. Muchas gracias, Fran, muchas gracias, Óscar. Ya sabéis que el año que viene el emo va a ser en Girona, el 29 de octubre. O sea que si tenéis ese día libre, espero que sí, porque falta prácticamente un año, podéis pillar vuestras entradas en boluda.com/evento. Ojo que este año solo vamos a ser 200 porque el hotel no tiene más capacidad, con lo que no os quedáis sin entrada. Señores, ahora sí, sin más dilación, vamos a hablar de algo que precisamente comenté ayer. Ha tenido mucho feedback y he pensado, pues mira, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer como idea de negocio. Se trata de un podcast de pago con Anchor. ¿De qué va el tema? A ver, históricamente, bueno, básicamente es hacer un podcast de pago, Históricamente, ya os digo, y esto se ha tratado yo creo que en todas las JPod de la historia. Siempre los podcasters hemos tenido la duda o la inquietud de monetizar nuestro podcast. Esto ya es un histórico, ha sido siempre. Desde que conozco el mundo podcast, siempre se ha hablado de la monetización de un podcast. ¿Se puede monetizar un podcast? Sí, ¿no? Entonces, claro, monetizar, primero deberíamos definir ese concepto. ¿A qué nos referimos con monetizar el podcast? Porque en algunos casos y en algunos debates, y a pesar que esto puede ser simplemente un tema de nomenclatura, algunos podcasters defendían que yo monetizar el podcast lo entiendo como vengo aquí, hago mi programa, como un locutor de radio, hablo de lo que sea, me lo preparo, hablo, edito, lo publico y gano dinero con esto. ¿Vale? Esto era una posible vertiente, que sería la monetización, vamos a llamarle directa. Es decir, yo soy locutor de radio, pues yo soy locutor de un podcast. Hago esto y se acabó. ¿Cómo monetizo esto? Porque claro, hasta el momento dices, vale, me parece fantástico, pero en todo esto no hemos hablado de dinero. O sea, ¿el dinero de dónde sale? En el caso de la radio tradicional, sale a través de la publicidad. Es como funciona una radio. O sea, hay un programa de radio, tiene audiencia, la gente lo escucha y hay un anunciante avispado que dice, ¡ostras!
si esta gente que tiene audiencia habla de mi producto, ya sea en una cuña, o sea a través de publicidad, una parona para publicidad, lo que haga falta, la gente que escuche este programa de radio va a saber de mí. Entonces, yo le pago a esta emisora y todo el mundo contento. Claro, esto era lo típico. ¿Qué pasa en el mundo podcast? Claro, en el mundo podcast esto, ojo, depende del podcast, pero habitualmente no es tan simple. ¿Por qué? Porque de radios había poquitas. Bueno, ahora cada vez hay más emisoras y tal, ¿no? Y se están pasando al mundo podcast, pero bueno, esto ya es otro tema. Pero había unas cuantas. Había unas decenas. De podcasts hay cientos de miles. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que se dispersa, se disgrega la audiencia. Antes, pues, quien más, quien menos, escuchaba las mañanas de no sé qué, las tardes con no sé cuántos, y entre 4, 5, 6 de los grandes se dividían el pastel. ¿Qué pasaba? Que como había mucha audiencia para cada programa, pues los anunciantes no tenían ningún problema en pagar dinero para que se escuchara su mensaje. Pero claro, esto en el mundo podcast no ocurre. ¿Por qué? Porque no hay 20 o 25 podcasts. Como digo, hay cientos de miles. ¿Qué pasa? Que hay podcasts muy nicho. Y aquí ya es más difícil encontrar la publicidad vía patrocinador. En el mundo podcast, lo que en la radio tradicional se llamaba publicidad, aquí se le llama patrocinador. Pero viene a ser lo mismo, es alguien que te paga para que lo menciones. Estupendo. Claro, esta sería la vía de monetización más directa que comentábamos. Es decir, yo vengo, hago el programa y se acabó. Había otra línea, por eso, que era la que yo defendía siempre cuando me preguntaban, ¿pero se puede monetizar un podcast, Joan? Pues claro, yo venía del mundo de marketing, el mundo del emprendedor, el mundo de la monetización, y entré en el mundo podcast y claro, dijeron, bueno, Joan, pues sabrás si se puede o no se puede. Claro, pero mi planteamiento no era monetizar el podcast como tal de forma tradicional o de forma directa, vamos a llamarle, sino monetizarlo a través de dar a conocer algo más allá del podcast, a través del propio podcast. ¿Cómo? ¿Que me ha petado la cabeza? No, básicamente es usar el podcast como canal para inbound marketing. Es decir, lo que hago aquí, boluda.com. Cuando hablo al inicio de cada uno de mis episodios de boluda.com, estoy monetizando este podcast. De forma indirecta, si queréis. Da igual, o de forma no tradicional, me da igual, pero se monetiza en el sentido que, hey, yo creo un podcast que da a conocer unos cursos que son mi producto. De la misma forma, podría dar a conocer otra cosa, pues yo qué sé, otros cursos o lo que sea, a base de afiliados, que sería otra posibilidad. También es una monetización. Aquí quizás se parece un poco más en el sentido que, bueno, yo hablo de un producto, pongo un enlace, que en el mundo podcast es un poco más complejo el tema de los enlaces, porque claro, no es como un blog, que la gente hace clic y entonces queda muy claro que la conversión viene de tu página web, sino que tienes que hablar del producto, entonces se pierden muchas conversiones porque seguramente el oyente va a ir a Google a buscar el producto o el servicio que tú has mencionado en lugar de usar el enlace, por mucho que hagas un enlace especial estilo, pues lo que sea, .com/ y ahí el nombre del producto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente igual ni se acuerda, ¿vale? Entonces, claro, fijémonos, aquí podríamos decir, bueno, lo que sea afiliados o lo que sea incluso un patrocinio, hablar de otra cosa, cuando yo voy a locutar, hablo de mi tema, hablo de lo que habitualmente hablo y además cuelo ahí un anuncio o un afiliado o lo que sea. Esto se consideraba para algunos podcasters, bueno, la forma de monetizar el podcast. En cambio, lo otro, tener un producto propio, por ejemplo, cursos, en este caso, en el caso de boluda.com, o un servicio, yo qué sé, de un abogado que ofrece sus servicios y con el podcast se da a conocer, ¿vale? Todo esto ya era una monetización indirecta. Es decir, que podríamos marcar estos dos caminos. Yo voy, hago el podcast y como mucho meto un anuncio o hablo de un producto, que esto sería esta monetización histórica, ¿vale? O sea, la que viene del mundo de la radio. Y la otra sería, yo tengo un producto, yo tengo un servicio, yo tengo un algo, que es lo que monetizo como tal, es por lo que cobro, y el podcast es gratuito. Bueno, el podcast siempre ha sido gratuito, hasta ahora veremos a qué me refiero, y lo doy a conocer a través de este formato y de este canal. Vale, estupendo. Entonces, ahora tenemos la gran posibilidad de monetizar el podcast hiperdirectamente. ¿A qué me refiero? No hace falta hablar de un patrocinador, no hace falta hablar de un anunciante, no hace falta tener un producto propio, sino que el propio podcast es el producto. Más directo que esto ya me explicaréis, porque precisamente consiste en cobrar por el podcast o cobrar por ciertos episodios. De forma que puedes tener un podcast gratuito,
un podcast de pago o un podcast freemium y cobrar o por él o por ciertos episodios. Claro, esto realmente sería una diferenciación, porque siempre tenemos que diferenciarnos, ya sea por especialización o por enfoque, porque como tú vas a cobrar a tu cliente final, en este caso el oyente, en función de si es un podcast especializado o es un podcast con un enfoque, por ejemplo, podcast que habla sobre domótica. Esto claramente es una especialización. Pero también podría ser un podcast para dentistas. Esto sería un enfoque. Bueno, no voy a entrar aquí porque si no me voy a alargar mucho, ¿vale? Pero bueno, os dejo un enlace en las notas del programa en el cual hablo de tipos de diferenciación por especialización y enfoque, ¿vale? Perfil de cliente, evidentemente el que nosotros elijamos, en función del contenido del podcast. Entonces, funcionamiento. Vale, hoy en día, y esto es lo que diferencia la situación cuando empecé en el mundo del podcast hace, 7 años o 8 años, es que ahora tenemos herramientas que nos permiten esta monetización directa cobrando al oyente. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Bien, la primera, hacerlo uno mismo. Es decir, a través de plugins y a través de una página web. De hecho, esto hay un curso en boluda.com y lo podéis ver. Cómo hacer un podcast premium, que es el plugin que utilizamos en el curso, juntamente con Restrict Content Pro u otras combinaciones. Yo soy más partidario de este combo, pero se puede hacer de varias formas. Creamos un feed privado. Este feed va con un password y una contraseña, de forma que cuando alguien lo mete en su podcatcher, le dice, ¿quién eres tú? Y este password y contraseña van ligadas con los de WordPress. Esto está muy bien, principalmente por 2 puntos clave. Primero, no hay comisión, porque es nuestro WordPress, es nuestra web, y se acabó. Y segundo, podemos añadir extras. ¿A qué me refiero con añadir extras? Que luego, si queremos, podemos tener una sección en nuestra web con, descuentos, con un chat para los suscriptores, con todos los extras y añadidos que queramos. Siempre y cuando queramos, porque igual, una vez más, hay el podcaster que dice, no, yo podcast, punto. Ya está. No quiero luego tener que crear cursos, crear vídeos, moderar un membership site de comunidad. Yo esto no lo quiero. Yo lo que quiero es venir aquí, sentarme delante de mi micro, a hablar de mis cositas, editar lo que quede cuco, subirlo y ya está. Como un locutor de radio que va a la emisora, habla con sus invitados, hace el programa, el magazine, lo que haga falta y luego se va a casa. Y no se pone a grabar vídeos y no se pone a gestionar comunidades. Vale, pero si quisiéramos añadir esas cosas, entonces esta es una muy buena solución. A partir de aquí, ¿hay posibilidades más fáciles? Por supuesto. Por ejemplo, lo podemos hacer con iVoox, que nos permite crear en su feed, cuando subimos, si lo hacemos a través de su plataforma, cuando subimos los episodios, decimos, ¿sabes qué? Este episodio va a ser de pago. O todos los episodios van a ser de pago. ¿Cómo funciona? Básicamente tenemos un desplegable de precios y podemos decirle, mira, si quieres escuchar los episodios premium, los de pago, es un tanto al mes. 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, da igual. Ahora hablaremos del tema del pricing, ¿vale? Y tú vas marcando los que son de pago y los que no. De forma que los de pago, los que tú marques como premium, solamente los van a poder escuchar los oyentes que están suscritos. Punto. Bien, esto también lo podemos hacer con Apple. Porque Apple, hace poco, este año, ha lanzado las suscripciones. De forma que, podemos hacer exactamente lo mismo, es decir, una suscripción mensual para que puedan escuchar esos episodios premium, esos de pago, con la pequeña diferencia que se llevan un 30%. Hell yeah. O sea, hemos pasado de un 5 a un 30. Claro, es Apple. ¿Qué ocurre con Apple? Bueno, pues que es más fashion, la forma en la cual lo tienen todo montado comparado con iVoox y que son mucho más grandes. Si tenemos ahí a nuestra comunidad, porque históricamente siempre me han escuchado en Apple y en Apple Podcast y en iTunes y lo que haga falta, bueno, puede ser muy interesante, lo que pasa es que es bastante caro. También hay una posibilidad, un servicio llamado Mumbler, que te cuesta un 20%, o sea, no es ni el 5 ni el 30, en este caso un 20, ¿vale? Estamos en un terreno intermedio, que lo que hace, está muy bien porque te genera un feed. Bueno, de hecho te genera como 2 feeds. Un feed para los episodios abiertos y un feed para los episodios cerrados. Pero la gracia es que este feed es distinto para cada usuario, para cada oyente. De forma que cuando alguien se suscribe, recibe un feed. O sea, un feed es una URL, que va a meter donde le dé la gana. Porque el problema de iTunes o el problema de iVoox es que obligamos a nuestro oyente a usar esa plataforma. Es decir, si alguien es súper fan de escuchar podcast a través de Spotify, le vamos a tener que decir, no, escúchalo con iVoox. O no, escúchalo con iTunes o con Apple Podcast. Y claro,
a un oyente de podcast que le obliguen a usar un podcatcher que no es su favorito, pues como que le revienta un poquito, ¿vale? En cambio, con el servicio este de Mumbler, ningún problema. Tú tienes un feed y lo metes en el podcatcher que te dé la gana. Pero atención, porque entonces llega Anchor. Anchor, que es esta compañía que te permite no solamente subir el podcast, o sea, cuando digo subir, no me refiero a poner un feed, sino que ellos te generan el feed, ellos te lo distribuyen, ellos te lo almacenan gratuitamente. O sea, muy loco. De hecho, el reto que estamos haciendo de montar un podcast en 21 días, que acaba el día 21, lo estamos haciendo con Anchor. Porque es que es gratis el hosting. O sea, el hosting. Esto es muy loco, ¿eh? Porque antes se tenía que pagar por un hosting. Bueno, y de hecho mucha gente está pagando por un hosting. Lo que pasa es que, claro, estás en manos de Anchor. Ojo con esto, es como estar en manos de YouTube. Pero la diferencia es que Anchor te distribuye a todos los sitios. Bueno, te distribuye especialmente Spotify porque forma parte de la familia de Spotify, porque Spotify compró Anchor. Entonces, claro, en el momento en el cual tú creas un podcast con Anchor, automáticamente, zasca, ya está en Spotify. Pero también lo vincula y lo manda en algunos casos de forma automática, en algunos casos, en función de la red o el catálogo o el directorio de distribución de podcast, te explica cómo hacerlo y lo tienes que hacer tú de forma manual, creando una cuenta, etcétera, etcétera, a cualquier otra página. De forma que no depende solo de ellos. Sí que ellos tienen el feed, evidentemente. El feed está en ellos, pero la gente te puede escuchar donde les dé la gana. A diferencia de YouTube, que o te ven en YouTube o te ven en YouTube. O sea, tú no puedes subir un vídeo en YouTube y mandarlo, yo qué sé, a Vimeo y que el vídeo de YouTube se vea a través de Vimeo. No tiene sentido. En cambio, en el mundo podcast, sí. Porque tú tienes un feed, en mi caso yo lo hospedo yo mismo, pero en el caso de usar Anchor, que aparte de almacenar también te ofrece el feed, luego lo puedes distribuir donde te dé la gana, ¿vale? Fantástico. Pues ahora resulta que han dicho, hey, esto de las suscripciones mola mogollón, vamos a ofrecer el servicio. ¿Cómo funciona? Es lo que os comentaba ayer. ¿Cobran? Bueno, de momento no cobran hasta el año que viene. Bueno, de hecho, hasta el año que viene, o sea, hasta 2023, no cobran nada, cero. Esto es un sistema de penetración de mercado brutal, a través de precios muy bajos, tan bajos como cero, durante un tiempo. En este caso, durante todo el 2022. Bueno, lo que queda de 2021 y todo el 2022. Y en el 2023 van a empezar a cobrar un 5%. Pero esto está muy bien, porque la gente dice, pues mira, lo pruebo. Si funciona, estupendo, y cuando llegue el 2023, pues ya pagará ese 5. Ojo, un 5. Estamos hablando de un nivel que ya veis que todo lo que nos ofrece el panorama actual es de los más bajos, ¿vale? Pero es un 5, ¿eh? Ojo. En cambio, si lo hacemos nosotros mismos en nuestra propia página, cero. En lugar, bueno, lo que te cobre Stripe, ¿vale? La comisión de Stripe, de la pasarela de pago, pero te ahorras un 5%, que a largo plazo es mucho dinero, ¿vale? Pero lo bueno es que también te generan un feed, igual que en el caso de Mumbler, de forma que luego el oyente no hace falta que nos escuche en Anchor, no hace falta que nos escuche en Spotify. Evidentemente la integración es más simple. De hecho, en el caso de Spotify aparece incluso un botón que dice ¿quieres apoyar a este podcaster? Haz clic aquí. Cuando haces clic se abre el navegador, que yo considero que esto podría estar mejor resuelto sin tener que salir propiamente de Spotify, pero bueno, se abre el navegador, se ve un checkout, la mar de cuco, los rellenas, haces OK, volver a Spotify, o si no, lo que os comentaba ayer, hay la opción de usar un feed privado. Pillas ese feed y lo colocas donde te dé la gana. ¿Qué quieres Pocket Cast? Pues en Pocket Cast. ¿Qué quieres en iTunes? Bueno, en Apple Podcast. Pues en Apple Podcast. En tu favorito, da igual. Claro, fijémonos. Esto es un punto intermedio que dices, si yo no me quiero complicar mucho la vida y quiero simplemente monetizar de forma directa, lo que decíamos, mi podcast, pues nada, me voy a Anchor, subo ahí mis episodios, no tengo que hacer nada, porque realmente lo único que tengo que hacer es subir el episodio. Y cuando quiero que hay alguno privado, lo marco como tal. Porque ya os digo, es literalmente un checkbox en el episodio. Tú lo subes igual y hay un cuadradito ahí, lo marcas y ya está. Y ese episodio es premium. Y cuando alguien intenta escucharlo, le aparece el CTA que dice que ese episodio es premium, es de pago y que para escucharlo deberías suscribirte o apoyar al podcaster. Ya está. Mira qué fácil. Claro, problema. En este caso y en el de Mumbler, este feed, a pesar de ser privado, o sea, único para cada oyente, no tiene password. Entonces, ¿qué pasa? Que a la que uno se entere que eso funciona para todo el mundo, o sea, la idea de negocio no va a ser montar un podcast, sino montar un e-commerce de feeds privados. Claro, uno se apunta
sabe que ese funciona, entonces lo vende, porque vender básicamente sería revelar esa URL a tanta gente como haga falta. Claro, aquí ya las plataformas deberían integrar sistemas de compartir cuentas y este tipo de cosas, pero bueno, ya nos metemos en un jardín que no veas tú, ¿vale? Entonces, modelo de negocio de todo esto. Elijamos la opción que elijamos. Hacerlo nosotros, iVoox, Mumbler, Apple, Anchor, da igual, ¿vale? Cualquiera de estos. Membership site, evidentemente. Pricing. Interesante el mundo del pricing de un podcast premium. Bien, si es un podcast único y exclusivo como tal, es decir, no, simplemente hay episodios premium, punto. Se acabó, no hay más. Entonces estamos hablando de un nivel de precios. Pero si hay extras, si hay añadidos, es otro nivel. Vamos a ver, ¿de qué estoy hablando? Si nos vamos tanto a iVoox, como si nos vamos a Apple, como si nos vamos a Mumbler, a Anchor, todos estos sitios, siempre vais a ver un intervalo que va aproximadamente, dependiendo de la plataforma, de 0,99, o sea, 0,99 euros o dólares, a unos 20 euros, unos 19, 20 dólares, euros, da igual. Esto es un desplegable que habitualmente aparece en todas estas plataformas y te dice ¿qué precio vas a poner a la suscripción? Entonces tú eliges, hay un desplegable y dices, pues venga, 4,99, 5,99. Esto también pasa en las suscripciones de YouTube. Ya sabéis que esto también se puede hacer en YouTube para que la gente tenga vídeos gratuitos y vídeos premium, ¿no? Pues los premium, para formar parte y tener acceso a ese vídeo premium, bueno, es bastante parecido el sistema. También hay un desplegable y ese desplegable pues permite elegir el precio que vas a cobrar. Ojo que en Anchor no te dejan cambiar. O sea, no vale decir, voy a empezar cobrando, yo sé, pues 0,99 y poco a poco añadiré más. No se puede. ¿Por qué? No sé, pues porque han decidido que no se puede. En otros sí. En el caso, por ejemplo, de iVoox o en el caso de Apple, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el nivel de precios correcto o habitual en este caso? Bien, cuando única y exclusivamente estamos hablando de podcast, es decir, de episodios premium, sin nada más, sin una comunidad detrás, sin unos vídeos, sin un no sé qué, sin un no sé cuántos, lo más habitual es de 4,99. En algunos casos, 1,99. El otro día estaba leyendo un artículo de los podcasts que más están monetizando en iTunes y de los 10 que había, 9 estaban cobrando 4,99. 4,99, ¿eh? Había alguno de 2,99, pero la gran mayoría, ya os digo, 9 de los 10 que había, que más monetizan en el caso de Apple Podcast Subscriptions, eran de 4,99. Pero si hay algo extra, si dices, no, es que pagando accedes a una comunidad, accedes a unos directos, a unos vídeos, a unos tutoriales, a un contenido extra, porque lo estoy haciendo yo con PowerPress y entonces tienes acceso a una web que no sé qué, que no sé cuántos, 9,99, 10 euros. Como en el caso que tenemos en Asilo. En Asilo Hacemos, el podcast que hago con Alex los viernes. Ya sabéis que todos los viernes hay un episodio abierto, un episodio cerrado. Y además os da acceso a una comunidad. Si queréis saber más, asilohacemos.com, ¿vale? Vale, pues estos son los precios más habituales. Esto no quiere decir que todos tengamos que poner el mismo precio, pero os digo por dónde van los tiros, ¿vale? Es bastante coherente, es bastante lógico que sea un precio inferior a 5 euros, porque a partir de 10 euros ya entramos en el mundo vídeo, ya entramos en el mundo Netflix, HBO, todas estas cosas. Con lo que es coherente que por audio, ojo, que igual sin razón, pero en la mente de la gente, menos de 5 euros por audio y unos 10 euros por tema vídeo. Estamos ahí, ¿eh? Fijaros el precio de todos los Netflix y todos los HBO y todos estos. Por eso, 2,99, 4,99. Entonces, ¿es esto lean? Por supuestísimo que es lean. En el caso de Anchor o de uno de estos servicios que no tienes ni que montar una web, o sea, es que puedes montar, y es lo que estamos haciendo en este reto, ¿no? Puedes montar un podcast gratuito sin pagar nada absolutamente, aunque yo recomiendo evidentemente pillar un dominio y un hosting, al menos para tener una base ahí, pero lo podemos montar sin nada de inversión. Cero. O sea, es que no necesitamos nada. Simplemente vamos a Anchor o a cualquiera de estos servicios, subimos, bueno, de hecho, si queremos que sea low cost total, o sea, cero patatero de inversión, Anchor, porque te permite subir los MP3. Entonces ya está, lo subes ahí, no hace falta web, no hace falta nada, ellos te generan la web, ellos te distribuyen, ellos te lo almacenan, ellos te hacen la gestión de pago, o sea, es que es todo. Y no hemos puesto ni una peseta. ¿Ya está? Más link que esto, ya me explicaréis. Evidentemente nos tenemos que currar el contenido. O sea, recordemos, cuando hablamos de lean, hablamos de lean dinero, no lean esfuerzos. Porque montar un podcast y generar un podcast, pues tiene lo suyo. Entonces, gastos, es que puede llegar a ser cero. Cero.
A ver, ya os digo, yo os recomiendo, bueno, la base legal, eso sí, ¿cierto? La base legal, os dejo el enlace en las notas del programa del episodio en el cual hablo de los gastos mínimos para montar cualquier negocio. O sea, tener pues los autónomos, todas estas cosas, ¿vale? Lo que yo os recomiendo. Pero aparte de esto, ya está. No hace falta plugins, no hace falta web, no hace falta nada. Es que yo creo que más lean que un podcast de pago, es que no hay nada, ¿vale? Yo creo que no hay nada. Y finalmente, hoy me he alargado más, ¿vale? Pero en el episodio de marketing, ¿qué podemos hacer? Ojo, que fijaros en la pregunta, que ahí hay la respuesta. ¿Qué podemos hacer para dar a conocer nuestro podcast premium o nuestros episodios premium? Pues los episodios abiertos, nuestro podcast. O sea, nuestro propio podcast puede ser el inbound que nos ayude a crecer, crecer, monetizar, ya lo sabéis. Creamos un podcast para crecer y poder monetizar con episodios premium, con episodios de pago. Es que más fácil y más simple que esto. O sea, si los que me estáis escuchando hoy no empezáis ya mismo a montar un podcast premium, no entiendo. Bueno, a ver, sí lo entiendo, pero es una forma de hablar, ya me entendéis, ¿no? Pero que pinta muy bien. ¿Os dais cuenta? Voy, hago mi podcast, no tengo que invertir en nada. De hecho, Anchor incluso tiene, que no lo recomiendo mucho, pero bueno, tiene una opción de grabar desde el navegador o desde el móvil. O sea, no hace falta, si quisiéramos, ni invertir en un software, aunque hay de gratuitos, pero, o sea, no haría falta ni Audacity. Podríamos darle al botón de rec, grabar, subir, ya está. O sea, es que nos lo pone muy fácil. Ya os digo, yo prefiero grabar con un programa de edición, de audio y de grabación y tal. Pero es que podríamos hacerlo incluso así. De hecho, ahora que caigo, un negocio que se podría llevar desde el móvil. El concurso que hicimos de los negocios de smartphone. ¿Os dais cuenta? Que es curioso. Pues esto se podría llegar a hacer. Ya os digo, un poco tedioso sería hacerlo todo desde el móvil, pero se podría, potencialmente. En fin, pues nada, este episodio espero que al menos os haya interesado o llamado la atención o inspirado para crear vuestro propio podcast premium o a partir de aquí imaginación al poder, lo que vosotros queráis. Si es así, ya sabéis que estaré encantado de recibiros aquí en el podcast para daros un poco más de difusión. Podéis ir al apartado de casos de éxito en la intranet de suscriptor. Señores, pues ya está. Hasta aquí el episodio de hoy, un poco pasado de tiempo, pero había muchas cosas a comentar. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, muchas gracias por estar al otro lado de Spotify y por suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Lo que decíamos antes, ¿veis? La sostenibilidad de un podcast gracias a el apoyo de los oyentes. Señores, nos escuchamos mañana miércoles con un caso al más puro estilo Perry Mason. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.